Muy buenos días, Iglesia de la Esclavitud a la Libertad. El Señor les bendiga. Hoy en una nueva mañana de bendición, una nueva mañana que el Señor nos regala. eh, Esperando que todos ustedes estén pasando un día lleno de la mano de Dios, que esta semana ya vamos casi que por la mitad de nuestra semana y esperando que el Señor los haya sorprendido. Siempre los que me conocen saben que siempre hablo de que el Señor nos sorprenda porque en verdad eso nos debe pasar a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que el Señor todos los días nos sorprenda con algo diferente. Así que, bueno, en esta mañana tenemos un nuevo mensaje de parte del Señor, una nueva palabra de parte de Dios para todos nosotros que nos ayuda siempre a edificar nuestras vidas, a seguir trabajando en este camino que tenemos que llegar a vernos un día ya con el Señor, a no desfallecer en nuestra vida cristiana, a no desmayar en trabajar en la obra para el Señor, a no dejarnos llevar por las cosas que el mundo tiene, que nos muestra, que a veces son atractivas, pero que nosotros sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos decidido creer, con quién hemos decidido permanecer, con quién hemos decidido estar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana quiero orar por ustedes para que el Señor abra nuestro entendimiento una vez más, para que el Señor hoy hable también a nuestras vidas como lo ha venido haciendo durante todos estos programas, durante las alboradas, durante cada predicación. Ya llevamos casi un mes desde que abrimos nuevamente las puertas de la iglesia y con agrado pues hemos visto cómo las personas han ido nuevamente con esas ganas de recibir de la palabra del Señor, con esa sed de Dios que tienen, pero le quiero pedir que no deje de congregarse, no deje de asistir, no deje de conectarse a las alboradas, a los programas. A veces usted dice, bueno, esta palabra yo ya la he escuchado o esto ya me lo habían hablado y otra vez de lo mismo. No, muchas veces el Señor una y otra vez nos habla con la misma palabra y es para hacernos entender algo, para hacernos caer en cuenta de algo, para edificarnos en algún área de nuestra vida. Entonces, todas las palabras que se dan, todas las palabras que algún líder, un pastor, eh, da por medio de una predicación o por medio de un programa por Facebook Live, son palabras que nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente, a crecer en Dios. En algún momento usted va a necesitar una de estas tantas palabras, uno de estos tantos versículos que el Señor le regala. Y así que no deje de conectarse. Si usted alguna vez ya escuchó esta predicación, este versículo, trate de pedirle al Espíritu Santo que qué más hay allí, qué más le quiere hablar en el versículo que usted ya antes había escuchado. Y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo lo va a guiar y le va a mostrar cosas, como dice la palabra, que están allí ocultas y que no han sido todavía reveladas, pero que el Espíritu Santo se las puede revelar a su vida. En esta mañana vamos a orar antes de iniciar, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a entender lo que hoy vamos a hablar. Padre, en esta mañana, Señor, oro por cada una de las personas que se conectan en esta mañana, oro por cada una de sus familias, por sus trabajos, Señor. Oro porque en este día, Padre, tú le estés, Señor amado, como decía al inicio, llenando de sorpresas, Padre. Que si alguno, Padre, de mis hermanos que escuchan esta palabra, hoy están con alguna aflicción, Señor, que si hoy alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad, Padre, Señor, tú la puedas suplir, Padre, para que tú le puedas hacer conocer que tú eres el Dios de imposibles, pero que también, Señor, tú eres el Dios de milagros. A ti es a quien acudimos, Padre, cuando necesitamos tomar una decisión. A ti es a quien acudimos, Señor, cuando tenemos una necesidad. Cuando nos duele el corazón, cuando nos duele el alma, Señor, a ti acudimos, Padre, porque tú tienes respuesta para todo, para absolutamente todo, Señor. Desde hace muchos años, Señor, cuando tú diste tu palabra, Señor,
por medio de tu espíritu, a cada uno de los profetas, de los discípulos que escribieron la palabra, Señor. Allí estabas tú dando también instrucciones para nosotros hoy en día, Dios. Por eso yo te doy gracias, Señor, porque sé que a su tiempo tú vas a responder las peticiones de mis hermanos, Señor. A su tiempo tú vas a responder, Señor, todas aquellas oraciones que creemos que no han subido allí al cielo, Padre, pero que tú las tienes allí presentes, que tus ángeles ya están trabajando por esos milagros, que tus ángeles ya están trabajando por esas sorpresas, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que todos los días, Señor, escuche las oraciones de tu iglesia, escuche las peticiones de la iglesia de la esclavitud a la libertad. No solo las peticiones de unos pocos, Señor, sino las de todos, Padre. Tu palabra, Señor, nos ha enseñado a orar, a ponernos en comunión contigo, poderoso Señor. Por eso te pido, Padre, en esta mañana, escucha nuestras oraciones. Inclina una vez más tu oído, Padre, para que pueda responder y atender a nuestra necesidad. Hoy te doy gracias, Señor, porque un día más nos das el privilegio, Señor, de levantarnos y de saber que vamos a escuchar tu palabra. Porque hoy un día más, Señor, tú nos permites, Padre amado, escuchar de lo que tú tienes para tu pueblo, para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre bueno, bendecimos cada una de las personas que se conectan en esta mañana al programa del corazón de Dios, a mi corazón, Señor. Te pido que abra su entendimiento, te pido que abra su mente, pero también que tu Espíritu Santo, Señor, le revele cosas, Señor, que muchos otros no han entendido ni conocido, Señor. Te doy gracias y en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciamos este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, como bien lo dice el título de este mensaje, hoy vamos a hablar de algo que quizá parece extraño o que de pronto no muchos han escuchado, y es acerca de el análisis pre-mortem. El análisis pre-mortem es un término seguramente que lo han escuchado mucho en la práctica forense, pero también se usa en la administración. El análisis pre-mortem consiste en una metodología para anticiparnos a los riesgos y de saber por qué o explicarnos por qué hemos fallado en algún proyecto o en alguna decisión que hemos tomado. Entonces el análisis pre-mortem no es más sino una metodología que se utiliza en las áreas de administración para explicar el por qué hemos fallado o por qué podríamos llegar a fallar mejor en un proyecto. Y de esta manera poder anticiparnos a los riesgos que podemos encontrar en el camino o en esa decisión que vamos a tomar. Y una vez analizado por medio de este análisis premortem, actuar para que no se produzcan estos fallos. Entonces quiero explicar, antes de llevarlos a la palabra y al mensaje que hoy quiero transmitir, explicar un poquito de qué se trata esta metodología. Esta metodología, utilizada, como les decía, en la administración, nos pone en un lugar en la que pensamos que el proyecto o la decisión que hemos tomado ha fracasado. Por ejemplo, el proyecto de terminar una carrera universitaria o el proyecto de terminar de escribir un libro. Y nos pone en una situación de creer o de pensar que eso que nosotros iniciamos fracasó. Y el análisis premortem nos lleva a que podamos explicar cada una de las razones por las cuales ese proyecto fracasó. Es decir, aunque no ha pasado, aunque no ha ocurrido, aunque el proyecto no ha terminado y no sabemos si nos fue bien o nos fue mal, el análisis o esta metodología nos ayuda a revisar, a ponernos en la situación de que, bueno, el proyecto fracasó, el proyecto se dañó, no finalizamos la tarea que comenzamos. Entonces expliquemos las razones por las cuales eso sucedió.
Y cuando nosotros nos ponemos a hacer ese tipo de análisis, salen a flote algunas explicaciones mucho más precisas. Ah, claro, es que el proyecto fracasó porque yo no hice lo que tenía que hacer día tras día. O el proyecto fracasó porque definitivamente en tal fecha yo debí terminar tal cosa y no lo hice. Entonces, al ponernos en esa situación, es mucho más fácil para nosotros anticiparnos a los riesgos de por qué alguna proyecto no salió bien o alguna decisión no salió bien. Esta metodología ayuda mucho en la administración y es muy útil porque nos ayuda a identificar los riesgos y a poderlos gestionar durante todo el proyecto con un solo objetivo. Y es precisamente que el proyecto no fracase, que el proyecto sea un éxito. Cuando yo estaba viendo esto, estaba leyendo acerca de esto, poderlo interiorizar un poco más para poderlo dar el mensaje, me llevaba a un capítulo de la palabra en la cual el Señor también había hablado de esto, de anticiparnos a los riesgos y de poder entender por qué alguna decisión que yo tomo o por qué un proyecto que yo emprendo en mi vida fracasa. Y el Señor también hablaba de esto. Y está en Lucas capítulo 14, versos 28 al 33. El Señor hablaba lo siguiente: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Porque si echa los cimientos y después no puede terminarla, todos los que la vean se burlarán de él. Entonces dirán: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar su torre. Supongamos también, dice aquí el Señor Jesucristo, que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que lo va a atacar con 20,000. Si ve que no puede, enviará una delegación para pedir condiciones de paz mientras el enemigo está todavía lejos. De igual manera, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tendrá que dejar todo lo que tiene. Aquí el Señor, en estos versos que acabamos de leer, también nos estaba hablando un poco de este análisis que nosotros debemos hacer para anticiparnos a los riesgos de por qué podemos fallar. Y él pone un ejemplo muy claro, y es: ¿quién de ustedes que quiere construir una casa no se pone a mirar antes qué necesita, cuánto dinero necesita, qué profesionales va a requerir para poder construir su casa, y que sea su proyecto y que al final de cuentas él pueda decir: terminé mi casa? Nadie se pone a construir una casa esperando a ver qué día va a acabar o si todo sale bien. No, hay que hacer unos cálculos antes de. Entonces aquí el Señor también nos estaba enseñando algo que miles de años más tarde lo iban hoy a llamar en la administración como el análisis premortem, de podernos anticipar a los riesgos. Entonces, si bien el Señor también nos está hablando en su palabra de anticiparnos a los riesgos para que nuestros proyectos no fallen, y esto complementado con lo que les hablaba al inicio del mensaje, de hacer un análisis pre-mortem, de revisar por qué mi proyecto puede fracasar o por qué la decisión que voy a tomar pudiera salir mal, es sentarnos a revisar qué cosas pudieran hacer que eso salga mal y escribirlas, ponerlas en un papel y empezarlas a revisar. Ahora quiero decirles algo. Cuando nosotros llevamos el análisis premortem, o lo que el Señor acababa de hablar de analizar los riesgos, calcular los costos, cuando nosotros llevamos esto a nuestra vida personal,
para una decisión que necesitamos tomar, para un camino que necesitamos afrontar, para un proyecto que necesitamos iniciar como familia, como ministerio, como en nuestro trabajo o en nuestra vida personal, eh, nosotros también deberíamos hacer este tipo de análisis. Bien sea que usted lo quiera ver por el lado de la administración y indagar un poco más acerca de este análisis premortem, o bien sea que usted lo quiera hacer por medio de la palabra, donde el Señor Jesucristo también te habla de que antes de iniciar algún proyecto, debes analizar los riesgos, debes calcular los costos. El análisis premortem me hablaba de que yo debería empezar a tener una serie de situaciones o empezar a escribir una serie de situaciones del por qué mi proyecto pudiera fracasar. Y esto en la administración generalmente se hace con ayuda del equipo de trabajo. Cuando tú llevas esto a tu vida personal o al plano personal y tú te sientas a calcular por qué algo que tú emprendas puede llegar a fracasar, también hay alguien que te está dando una lluvia de ideas y no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Entonces, en tu vida personal, si bien no tienes un equipo que en determinada situación te esté dando mensajes o te esté dando algunas observaciones o algunas razones por las cuales el proyecto que tú vas a emprender pueda llegar a fracasar. Cuando tú te sientas a analizar tu vida personal junto con el Espíritu Santo te va a ayudar a dar ese tipo de razones o ese tipo de pasos que tú debes emprender para que tu proyecto no fracase. Imagínate por un momento algo y es, sentado tú en una mesa, analizando la decisión que quieres tomar, analizando el proyecto que quieres comenzar, y el Espíritu Santo dándote lluvia de ideas de por qué tu proyecto pudiera fracasar. Dime si no es la mejor opción el Espíritu Santo apoyándote en tu idea, el Espíritu Santo apoyándote en tu proyecto. Tú dirás, pero eso es muy loco, sentarme en una mesa a creer que el Espíritu Santo me está dando ideas. No es loco, porque con el Señor las cosas son de esa manera. De cuando a la gente estas cosas le parecen locas, son las que a ti, como hijo de Dios, como cristiano, son las que te traen los mejores resultados. No estás haciendo un análisis tú y pudiéramos hablar mucho de la palabra acerca de esto. No estás tú poniendo toda tu confianza en tu propia sabiduría, sino que te estás dejando guiar por alguien que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, y por alguien que te puede decir, si inicias este proyecto y no tomas en cuenta esto y esto, puedes llegar a fracasar. ¿Quién conoce mejor nuestro futuro si no es Dios? ¿Y quién no nos puede hablar mejor acerca de nuestro futuro si no es Dios por medio de su Espíritu Santo? Entonces, si bien esto tú lo puedes llevar a tu plano laboral y trabajarlo con tu equipo de trabajo, lo puedes también hacer en tu vida personal. ¿Y por qué no en tu vida espiritual? Quiero leerles lo siguiente que está en Primera de Corintios 9:24. Dice la palabra, en una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen la carrera. ¿De qué carrera nos está hablando aquí el Señor? De nuestra carrera hacia la vida eterna. Si ya lo hicimos en nuestro plano personal, hagamos este análisis en nuestro plano espiritual.
en nuestra vida espiritual. ¿Y cuál sería la mejor forma de hacer ese análisis pre-mortem en nuestra vida espiritual? Imagina por un momento que ya has corrido esa carrera de la cual nos habla la palabra, la carrera de la vida eterna. Imagina por un momento que tú ya has corrido esa carrera, para la cual has estado entrenando desde que decidiste seguir a Cristo. Imagina por un momento que no pudiste terminar esa carrera, que no lograste la vida eterna, aún con las cosas que has hecho hasta el día de hoy. Pero imagina por un momento que un día esa carrera se terminó y lastimosamente tú no pudiste terminarla. No pudiste llegar a obtener ese premio que era la vida eterna. Y el análisis del cual hoy estamos hablando nos lleva a explicar las razones de por qué hubiera podido fracasar en esta carrera. ¿En qué fallé en esta carrera? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué no he podido terminarla? Y cuando tú pones esto en tu vida espiritual, en tu plano espiritual, y empiezas a revisar por qué no pudiera yo llegar a terminar mi carrera y obtener el premio que es la vida eterna, seguramente el Espíritu Santo te va a hablar y habrán cambios en tu vida. Habrán cambios que tengas que hacer en tu vida cotidiana. Habrán cambios que tengas que hacer en tu vida espiritual. Si tú te sientas por un momento a pensar y hacer este análisis del cual nos hablaba la palabra o del cual nos habla la administración y saber por qué no me gané la vida eterna, vas a entender o vas a comprender qué otras cosas te faltan hacer para minimizar los riesgos, para minimizar el riesgo de fallar y de un día decir, ¿por qué no llegué al cielo? ¿Por qué no llegué a la vida eterna? Yo te quiero dejar este reto para tu vida, que un día te sientes y empieces a revisar, bueno, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué está pasando en mi interior? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿O qué estoy dejando de hacer que pueda llegar a dañar mi carrera hacia la vida eterna y que no pueda terminar? Estoy completamente seguro que el Espíritu Santo te va a guiar, que el Espíritu Santo te va a mostrar qué cosas tienes que cambiar en tu vida, que el Espíritu Santo te va a mostrar qué ajustes tienes que hacer en lo que estás haciendo, en cómo estás actuando, en las decisiones que estás tomando. Lo dijo el Señor Jesucristo, anticípate a los riesgos, analiza los costos, razona qué te hace falta para terminar el proyecto. Lo dijo la administración muchos años después, el análisis premortem. Y hoy yo te estoy diciendo, ¿por qué no usamos todas estas herramientas y lo llevamos a nuestro plano espiritual? Y de pronto de eso pueda salir algo o un ejercicio muy, muy enriquecedor para tu vida personal y para tu vida espiritual. Hoy quiero que te quedes con esto que leímos en 1 Corintios 9:24. Todos corren la carrera y todos corren para obtener el premio. Así que tú tienes que correr de tal modo que siempre tú te ganes el premio. Ahora, ¿qué puede fallar? Tú tienes que analizar qué puede fallar en tu vida para que no obtengas ese premio. Hoy quiero orar, iglesia, para que este mensaje lo interiorices, para que este mensaje llegue a tu corazón, para que este mensaje tú lo puedas analizar, no solo, sino en conjunto con el Espíritu Santo. Y que el Señor te pueda dar muchas otras más estrategias para que tú puedas decir, cuando te pregunten, ¿tú crees que tú vas a ir al cielo? Tú digas sí, porque estoy haciendo los ajustes que mi vida necesita para no perder
en esa carrera y obtener el premio que me habla Primera de Corintios. Señor, te doy gracias por las personas que escucharon este mensaje. Te doy gracias por que sé que tu Espíritu Santo va a ayudarnos a interiorizar este mensaje a cada uno de nosotros. Te doy gracias porque la palabra que tú hablas, Señor, todos los días, no es en vano, sino que cada una de esas palabras que tú nos regalas nos ayudan a edificar nuestra vida, nos ayudan a permanecer en ti y sobre todo, Señor, nos ayudan a mantenernos en esa carrera, Padre, analizando todos los días los riesgos que podamos llegar a tener para un día, Padre bueno, estar allá contigo en la vida eterna. Gracias te doy, Señor, y te pido que sigas durante todos estos días abriendo nuestro entendimiento, enseñándonos por medio de tu palabra, por medio de cada servicio, por medio de cada predicación, por medio de cada alborada, para que nuestra vida todos los días, Señor, pueda crecer en ti. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y bendecimos cada una de las personas que hacen parte de la iglesia de la esclavitud a la libertad. Declaramos que hoy tú nos has enseñado algo más, un poquito más de todo lo que tiene tu palabra, de todos los secretos que tiene tu palabra, de todas las revelaciones que tú dijiste un día que ibas a dar a tus hijos, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendigo cada pastor y cada líder. Bendigo cada persona que hace parte de la congregación. Y te pido, Señor, que nos ayudes todos los días a tomar buenas decisiones y que cada proyecto que emprendamos en ti, Señor, lo podamos terminar. No porque lo hacemos nosotros con nuestra sabiduría y nuestro entendimiento, sino porque cada proyecto, Señor, y cada decisión la ponemos en tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen un resto de día lleno de la presencia del Señor y no olviden que siempre tenemos a alguien a quien acudir para tomar cualquier decisión y es el Espíritu Santo. Dios los continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.